Bien, vamos a seguir hablando del tiempo de vida media, por ejemplo, para reacciones de primer orden, pero primer orden, la misma reacción, o sea, la misma K, pero con distintas concentraciones iniciales de reactivo. El tiempo de vida media, como veis, solo depende de K. Si la única diferencia que hay en esta reacción es la concentración inicial de reactivo, al ser una reacción de primer orden, podemos representar la variación de reactivo con el tiempo y veremos que pues tenemos la gráfica para una concentración elevada inicial de reactivo, tendríamos la gráfica roja; para una concentración inicial de reactivo menor, tendríamos la gráfica exponencial azul. Sin embargo, cuando transcurra el tiempo de vida media, para la gráfica roja vale lo mismo que para la gráfica azul. ¿De acuerdo? Porque resulta que cuando transcurre el tiempo de vida media, pues lógicamente la concentración inicial del reactivo se reduce a la mitad. Pues bien, cuando la concentración de reactivo de la gráfica roja se reduce a la mitad y cuando la concentración de reactivo inicial de la gráfica azul se reduce a la mitad, pues resulta que en ambos casos esa reducción a la mitad ocurre para el mismo tiempo de vida media. ¿De acuerdo? Lo que matemáticamente hemos expresado como tiempo de vida media solo depende de K, por tanto es constante siempre que lo sea K, pues gráficamente se comprueba que para una reacción de primer orden, misma K, con distintas concentraciones iniciales de reactivo, en el laboratorio experimentalmente y luego representado gráficamente, se comprueba que así es, que el tiempo de vida media es siempre el mismo para una reacción de primer orden, independientemente de cuál sea su concentración inicial. ¿De acuerdo? Bien, sigamos ensayando este concepto. Suponed que tenemos dos reacciones de primer orden, pero una de ellas tiene una K pequeña y la otra reacción de primer orden tiene una K grande. Si hacemos una representación gráfica y vamos a suponer que partimos para la gráfica de la izquierda, partimos de la misma concentración inicial de reactivo para ambas reacciones. Si representamos gráficamente cómo cambia esa concentración con el tiempo, pues fijaros, para aquella que tiene una constante de velocidad grande, pues el descenso de la concentración es mucho más brusco que para la que tiene una constante pequeña. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como el tiempo de vida media de una reacción de primer orden depende de K, y en este caso las K son distintas, pues evidentemente cuando se reduce a la mitad la concentración inicial, pues el tiempo de vida media es más pequeño para la reacción que tiene la K grande y es mucho mayor para la reacción que tiene la constante pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, aunque en este caso la concentración inicial de reactivo es la misma, los tiempos de vida media son distintos porque son reacciones que tienen distintas Ks. Y ahora podemos combinar dos variables: variación en la concentración inicial de reactivo y variación en la constante. Solo se mantiene el hecho de que ambas reacciones son de primer orden. Con mayor motivo, en este caso ni coinciden los tiempos de vida media, o lógicamente ni van a coincidir las concentraciones ni las concentraciones al cabo de ese tiempo de vida media, ¿vale? Porque ya, para empezar, las concentraciones iniciales de partida son diferentes. Bien, hemos visto entonces que el tiempo de vida media es uno de los conceptos más importantes de cinética, que da idea de cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se reduzca a la mitad la concentración inicial. Otro de los conceptos fundamentales en este tema es la energía de activación. Bien, nosotros sabemos que la termodinámica nos dice simplemente si una reacción es posible o no es posible, es decir, si va a ser espontánea y por tanto nos aporte posiblemente energía, o si no es espontánea. ¿De acuerdo? Es decir, si sucede de manera natural, de manera espontánea, o si no va a suceder. Y entonces tenemos que obligarla. Eso es lo que nos dice la termodinámica. Y la termodinámica, para predecir esos hechos, simplemente se fija en dos puntos. El punto de partida, es decir, la energía de los reactivos, que es el punto de partida, y la energía
de los productos. Energía de reactivos, punto de partida, energía de productos, punto de llegada. Simplemente atendiendo a la diferencia de energía que hay entre reactivos y productos, la termodinámica nos dice si va a ser espontánea o no. Normalmente y en general una reacción va a ser espontánea si la energía libre de Gibbs de los productos es menor que la energía libre de Gibbs de los reactivos. Muy bien. La cinética no nos dice si una reacción es posible o no es posible. La cinética simplemente nos habla de a qué velocidad ocurre la reacción. Si la termodinámica nos dijera que la reacción es espontánea, la cinética nos dirá a qué velocidad ocurre esta reacción espontánea. Y el concepto que tiene que ver con esa velocidad es lo que se denomina energía de activación. Es decir, resulta que los reactivos puede que tengan una determinada energía química inicial. Sin embargo, para que esos reactivos se conviertan en productos, es necesario que antes tengan una energía suficiente, superior a la inicial, para que al chocar entre sí las moléculas de reactivo, la violencia del choque sea tal que provoque la rotura o el reordenamiento de enlaces para que al final se acaben produciendo, sintetizando, obteniendo los productos. Entonces, esa energía de impacto, esa energía que tienen que tener las moléculas en su impacto mutuo, es lo que se llama energía de activación. Es una especie de montaña de energía, es una especie de puerto de energía. Las moléculas tienen que tener una energía de colisión, una energía cinética en la colisión suficientemente alta, es decir, superar la llamada barrera energética que se denomina energía de activación para que se conviertan en productos. ¿De acuerdo? En los productos. ¿De acuerdo? Muy bien. En principio, toda reacción puede ser reversible y puede acabar haciendo o siendo un equilibrio. Bien, si los reactivos, en este caso, los hemos puesto a la izquierda, los reactivos hemos considerado que son las moléculas de la izquierda y se convierten en producto, que son las moléculas de la derecha, a esa reacción la llamamos reacción directa, pues la reacción directa tendrá como energía de activación la que se ve en la diapositiva, esta. La energía que hay entre la cima y la energía de los reactivos. Pero, lógicamente, en todo equilibrio habrá una reacción inversa, es decir, los productos acaban actuando como reactivos y los reactivos acaban actuando como productos. Lógicamente habrá una energía de activación para la reacción inversa, que será, desde el punto de vista energético, la energía de activación de la reacción directa más esta diferencia de energía termodinámica que hay entre la energía de los reactivos y la energía de los productos, que perfectamente puede ser, por ejemplo, la variación de entalpía, ¿de acuerdo?, de la reacción. Entonces tenemos energía de activación directa y energía de activación inversa. ¿De qué manera conseguimos que el porcentaje de moléculas que son capaces de superar esta barrera aumente y con ello aumente la velocidad de la reacción? Pues con la temperatura. En primer lugar, con la temperatura. Nosotros podemos jugar con la temperatura. Os recuerdo que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas, sobre todo de las gaseosas y de los gases ideales. Pues bien, en general, si nosotros aumentamos la temperatura de las moléculas que actúan como reactivos, aumentamos su energía cinética. Aumentamos, por tanto, la violencia de las colisiones. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que a mayor temperatura, mayor porcentaje de moléculas con energía cinética suficiente como para superar la energía de activación y, por tanto, convertirse en productos. Es decir, si nosotros aumentamos la temperatura, aceleramos una reacción. ¿Y por qué la aceleramos? Simplemente porque aumentamos la fracción o el porcentaje de moléculas que tienen la energía cinética suficiente para que al chocar se supere la energía de activación. Esto lo podemos representar con esta gráfica.
Por ejemplo, nosotros tenemos las moléculas de reactivo a 0 grados. Bien, si nosotros representamos en el eje X porcentaje de moléculas, en el eje Y porcentaje de moléculas y en el eje X energía cinética, y colocamos una línea discontinua que indica energía de activación de esta reacción, resulta que a 0 grados el porcentaje de moléculas que tienen una energía cinética superior a la energía de activación y por tanto que pueden dar lugar a productos es muy pequeño. O sea, el porcentaje de moléculas sería esa zona sombreada roja, esa zona rellenada de color rojo, un porcentaje muy pequeño. Una fracción muy pequeña de moléculas son capaces de transformarse o de tener la energía suficiente para transformarse en productos. Eso se traduce en que la velocidad es lenta. ¿Qué pasa si a ese conjunto de moléculas, a las mismas moléculas, en lugar de tenerlas a 0 grados, las tenemos a 100 grados centígrados? Pues resulta que la gráfica de distribución de velocidades o de energía es una gráfica mucho más aplanada y mucho más amplia. Es decir, ahora el porcentaje de moléculas que tienen una energía cinética superior a la energía de activación, como veis, es toda esta zona roja debajo de la gráfica azul y es prácticamente casi la mitad de la gráfica. Es decir, casi el 50% de las moléculas tiene una energía cinética superior a la energía de activación. Entonces esto se traduce en que el número de moléculas, si hay más moléculas con energía suficiente, habrá también más moléculas que por unidad de tiempo acaben reaccionando y transformándose en productos. Si aumenta el número de moléculas, aumenta el número de moléculas que reaccionan por segundo. ¿Y eso qué es? Un aumento de la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros podemos representar la constante de velocidad tomando logaritmos neperianos. Aquí tenemos la ecuación de la constante de la velocidad, que es directamente proporcional al número elevado a menos energía de activación partido RT. Entonces, como veis, K no deja de ser más que una velocidad específica. Entonces, si tomamos logaritmos neperianos, pues resulta que el logaritmo neperiano de K es igual al logaritmo neperiano de A menos la energía de activación partido RT. Es decir, si cogemos como variable dependiente el logaritmo neperiano de K y como variable independiente 1 partido T, pues veremos que obtenemos una gráfica que es una recta cuya pendiente no es la energía de activación partido R. Aquí me ha faltado poner la R. Sería menos energía de activación partido R. Así que desde un punto de vista experimental, haciendo una representación gráfica del logaritmo neperiano de K respecto a 1 partido T, pues conseguimos calcular la energía de activación. Como veis, a valores de 1 partido T pequeño significa alta temperatura, a alta temperatura, calor, la constante de velocidad es mayor. ¿De acuerdo? Es decir, la velocidad de reacción es por tanto mayor.